¿Nos puede comentar cómo vamos en el mapa de calor? He escuchado y he leído información sobre que ya hay regiones que habrían tenido un incremento de casos, que ya se están viendo mayor ocupación de las camas UCI en La Libertad, por ejemplo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos entrando a una segunda ola? Buenos días. Lo que hemos hecho es hacer una evaluación de lo que ha sucedido entre la semana epidemiológica 41, que va del 4 de octubre al 10 de octubre, versus la semana anterior, que fue la semana 40, entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre. Haciendo la comparación de nuevos casos semanales entre ambas semanas, lo que identificamos es que hubo una disminución de nuevos casos semanales de 4%. Registrábamos cerca de 17.500 casos a la semana y ahora tenemos cerca de 16.800 casos. Ahora, ese es un promedio y los promedios involucran que hay aumentos o disminuciones. Para el caso de regiones que han incrementado los casos, tenemos 15 regiones que aumentaron los casos, 5 son de la costa, 5 son de la sierra y 3 son de la selva. En estas regiones, los que aumentaron de una mayor proporción los casos fueron Ayacucho y Madre de Dios. En Ayacucho, por ejemplo, registramos cerca de 240 casos y tuvimos 480 casos, es decir, un aumento de casi el doble, 92%. En Madre de Dios también se registraron cerca de 85 casos y tuvimos luego 147 casos, un incremento de 73%. Si uno lo ve en el mapa del Perú, lo que podemos apreciar rápidamente es que los incrementos se han dado en las regiones costeras de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Moquegua. En el caso de la selva, en San Martín, Ucayali y Madre de Dios. En el caso de la sierra, en Pasco, Señor Junín. Cerzo. Sí. Señor Cerzo, yo tengo una... Se fue lamentablemente el audio de Nicolás, pero ¿esto qué significa? Porque usted nos dice que de manera general hemos bajado, pero son 15 regiones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Estamos bajando la guardia? ¿Se acerca la segunda ola? Ya hemos visto lo que está pasando en España. ¿Esto quiere decir que empezamos a subir? No. El momento es muy pronto para señalar de que se viene una segunda ola. Lo que se ha mencionado es que la posibilidad de una segunda ola y los incrementos de casos se podrían dar hacia el final del año. Lo que estamos identificando ahora es que hay aumentos en algunas regiones y lo que hacemos es comunicar acerca del riesgo que esto significa, de manera que haya un cambio en la conducta por parte de las personas. Es decir, que no haya un exceso de confianza o lo que sucede muchas veces es un sesgo psicológico que se denomina una predisposición al optimismo, que consiste en creer que uno tiene menos riesgo de eventos negativos comparado con las demás personas. Eso es lo que puede estar sucediendo y lo que hemos identificado también y que se han visto desde las imágenes de los medios de comunicación son una mayor cantidad de actividades de todo tipo, fiestas, la más llamada fiestas COVID, actividades religiosas, eventos que congregan mayor aglomeración, como se ha visto en el caso de Lima. Señor Celso. Sí. Yo tenía dos interrogantes bien puntuales. La primera es que esta información que usted nos proporciona tiene que ver con las pruebas que se están haciendo, que son en la mayor parte de los casos pruebas rápidas. Sí, cuando lo que se está haciendo en todo el mundo son pruebas moleculares. ¿Por qué 7 meses después de iniciar la pandemia seguimos usando pruebas rápidas cuando, digamos, lo que el mundo entero dice más confiable es la prueba molecular? Sí, esa respuesta es algo que compete al ente rector, que es el Ministerio de Salud. De Salud pertenece a otro sector, pero esa es una respuesta que no está al alcance de esta unidad. Y la segunda pregunta, que también es bien puntual, cuando se hace referencia, cuando estamos hablando de números de casos en relación a pruebas realizadas con pruebas rápidas, y en el caso de las defunciones, ¿cuál es el registro que se está tomando? ¿El Registro Nacional de Defunciones
o los reportes, porque eso es algo que yo no entiendo, porque sale una información del Ministerio de Salud diciendo 40.000 y el Registro Nacional de Defunciones habla de más de 80.000. O sea, ¿cuántos peruanos realmente están muriendo por coronavirus? Sí, nosotros como parte del sistema de salud, nosotros nos guiamos de la información que tiene el ente rector. El ente rector en este caso es el Ministerio de Salud, y nos guiamos de la información que ellos publican. Ahora, en el caso de fallecimientos, también han disminuido los casos. En algún momento se llegó a tener un pico en el país de cerca de 2.000 fallecimientos a la semana, y actualmente estamos por debajo de los 600. Incluso se prevé que estemos debajo de los 500 para la siguiente semana. Entonces, han disminuido los casos, sí, pero no debemos bajar la guardia, porque esto puede cambiar en cualquier momento. Como estamos viendo, en algunas regiones ya hay incremento de casos, y puntualmente en Lima tenemos también 17 distritos donde han incrementado los casos entre una y otra semana. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan específico, cuánto margen de error tiene el mapa de calor de salud? Se lo pregunto por lo mismo que ha comentado Nicolás, las pruebas rápidas. Y nosotros aquí en Exitosa hicimos una investigación sobre pruebas rápidas defectuosas, es decir, que habían sido repartidas a salud también y a diversas regiones del país. Las pruebas rápidas tenían una sensibilidad de 57% y según todos los especialistas entrevistados era casi tirar una moneda al aire. Entonces, ¿podemos guiarnos del mapa de calor mediante pruebas rápidas después de tanto tiempo de empezada la pandemia? Sí, cuando uno hace un análisis, siempre el análisis debe ser de manera similar en cada momento. Entonces, nosotros estamos haciendo un seguimiento de los casos desde el mes de marzo y se ha seguido la misma metodología. Entonces, es comparable y sí nos puede dar una idea de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Es decir, tenemos una idea de dónde están los focos de contagio a través del mapa de calor, de la información que se ha proporcionado. Se pudo identificar de manera oportuna. ¿Con cuánto de retraso? ¿Con cuánto de retraso? Porque las pruebas rápidas tienen pues un margen de retraso. Es decir, nosotros tenemos números mediante el mapa de calor, pero con 2 semanas de retraso, 1 semana. En el caso de las pruebas rápidas, los resultados salen de manera inmediata. Se va cargando la data en diferentes sistemas de información. A lo que yo me refería es que la prueba rápida no te analiza o te detecta el virus activo, ¿no? Sino los anticuerpos. Correcto. Sí. Correcto, sí. Dependiendo del resultado que tenga la prueba rápida, si es que detecta en el periodo de maximización o cuando ya pasó, depende de cada resultado que se pueda obtener. Ahora, lo importante es que la información sí ha permitido tomar acción, como lo vimos al inicio en el caso de los mercados, como lo vimos en el transporte público, como lo informamos en su momento en los asentamientos humanos, cómo informamos cómo evolucionaba el virus en cada una de las regiones del país y como lo hemos mencionado últimamente en algunos distritos. Entonces, permite tener la información del caso y que las autoridades puedan tomar acción y sobre todo cambiar la conducta de las personas, ¿no? Mire, antes al inicio, pues ir al mercado, nadie tomaba la distancia del caso. Luego, cuando se comenzó a dar información, cuando se comunicaron los riesgos, se comenzó a tomar acción, tanto por parte de vendedores como de compradores, igual en transporte público e igual en diferentes actividades en regiones y provincias del país. E igual cuando informamos, por ejemplo, también el caso del aumento de contagios en niños. Eso es una realidad. O sea, al margen de las pruebas, los resultados se han reflejado en la realidad y nosotros hacemos esta comunicación de riesgos para que todos, cada uno de nosotros podamos tener una mayor información y poder tomar las medidas del caso, las alertas, ¿no?